Muy bien. En la iglesia normalmente siempre hay problemas, de un tipo o de otro, pero el problema de que la iglesia o el local se queda pequeño es un buen problema. Hay problemas que son buenos. Tengo una mochila y es que normalmente todos los que estamos aquí tenéis una mochila. Te guste o no, tú llevas una mochila. Como esta o parecida, tenemos una mochila. Es una realidad que no podemos evitar. Todos tenemos la mochila. Ahora, cada uno somos responsables de lo que tenemos dentro de la mochila. Hoy vamos a estar meditando en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Es un texto muy conocido. Vamos a hablar solamente de una parte. Y es que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esa es la palabra para esta mañana. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces vamos a verla, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos a ir analizándola poco a poco. Y bueno, en el mundo antiguo, antes de los Juegos Olímpicos, en Grecia los atletas que hacían una carrera larga, pues cuando llegaba la carrera se quitaban toda la ropa. Dicen que corrían desnudos porque precisamente cualquier ropa, cualquier gramo de más iba a repercutir en llegar bien a la meta o no. Entonces, cuando hacemos una carrera de larga distancia, aquí estamos familiarizados con los 101 kilómetros, es muy importante el peso que tú llevas. Tenemos a Rafa, que él hace maniobras y normalmente llevan mucho peso y no es lo mismo hacer una maniobra o hacer una carrera con una mochila llena de peso que hacer la misma carrera con esa mochila vacía. Aquí el texto de Hebreos 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice, despojémonos de todo aquello que nos impide correr. Despojémonos de todo aquello que nos impide correr. Entonces, la primera palabra es despojémonos. Es una palabra griega que significa quitar la ropa sucia, quitar la ropa de trabajo, quitar una ropa, pero no quitarla suavemente, sino quitarla con violencia. También era una palabra que se utilizaba cuando los soldados, precisamente, cambiaban el armamento pesado para luchar cuerpo a cuerpo. Para el cuerpo a cuerpo necesitaban ir más ligeros y entonces utilizaban esta palabra de quitarse ese peso, lo que tenían, para que realmente no le afectara en aquella pelea. Entonces, lo primero que vemos es la necesidad de despojarnos. Y me gustaría invitar a dos voluntarios, hoy la aplicación va a ser un poco rara. Josué y Lara, ¿vale? Vosotros mismos, venid. Sí, qué rápido han salido. ¿Sabíais que ibais a salir hoy? No. Bueno, en primer lugar, gracias por vuestra disposición. No, Josué ha hecho varios medias maratones, varios maratones, carrera de 42 kilómetros, los 101 una vez. Entonces, referente a esto de la mochila o de los griegos, ¿qué nos dicen? ¿Es importante llevar peso de más o llevar el peso justo en una carrera de larga duración? Espérate, no me hagas como Alicia. Alicia no la saco más porque rompe todas las predicaciones. Voy a intentar seguir tu línea. El sentido común nos dice que mientras menos peso lleves, mejor. Lo que pasa es que es verdad que es inevitable en una carrera larga, si no tienes habituallamiento, pues que tengas que llevar cosas porque después te van a hacer falta, ¿no? Pues tipo 101, pues tienes que llevar líquido, tienes que llevar una linterna, ropa de abrigo, si después, entonces a lo mejor hay un peso imprescindible, un mínimo que tienes que llevar, pero mientras menos mejor. Muy bien, tenemos también a Lara, que tiene mucha experiencia en medias maratones y también en maratones. De hecho, hace poco corrió uno. ¿Qué nos dices tú al respecto? En español, porfa. Es verdad, a mí me molesta todo cuando corro y pues ya lo mismo, pantalón corto, incluso en invierno, mangas cortas, todo, la ropa más ligera, la riñonera elástica mínima y lo mínimo. Las zapatillas que hoy en día las más
mínimo. En las carreras, cuando tienes que llevar cosas, ahora que los geles se han modernizado y todo, hay que llevar muchas cosas más que se llevaba antes, pues está bien tener apoyo en el camino. En 1 kilómetro quedas con alguien y te da lo que necesitas y sigues, y así no lo llevas. No sé si eso va en tu línea de tener apoyo a lo largo del camino, pero para mí en las carreras es así. Muchas gracias. Un aplauso a los dos voluntarios. Entonces, ¿estamos de acuerdo que cuanto menos peso llevemos para una carrera de larga distancia, mejor? Cuanto menos peso, mejor. Ahora fijaros lo que dice el autor de Hebreos. Dice, despojémonos, fijaos que es una orden. No dice si te parece bien o si te apetece o si quieres, despójate. No, despojémonos, y ahora dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Hace una distinción entre lo que sería todo peso, por una parte, y el pecado que nos asedia, por otra parte. Entonces, referente a todo peso, ¿qué se os ocurre que puede ser ese peso que cada uno llevamos en la mochila? Preocupaciones, trauma, vivencias negativas, hábitos, rencor, lágrimas, tristeza, decepciones, ¿no? Dolor, heridas, ¿vale? Pérdidas. Es inevitable, ¿no? Todos tenemos esa dolencia, todos somos de carne y hueso y todos sufrimos. Y el ser cristiano no evade la realidad de que vas a pasar por el sufrimiento. La única diferencia es que Cristo estará contigo en medio de ese sufrimiento. Tengo por aquí también algunos amigos que tienen una pesa, que les voy a pedir que pasen aquí y me la pongan en la mochila, si me queréis ayudar, y decís el nombre que está escrito en la pesa. Buenas tardes a todos. Bueno, Dios bendiga. Pastores, una pesa de enfermedad. Enfermedad. Tenemos un peso fuerte que no podemos dejarlo así nomás, ¿no? Vale, pues pónmelo en la mochila, porfa. Y si le pasa el micrófono a Fátima. Lo iba a hacer al principio, pero digo, voy a estar cargando toda la predicación con esto, mejor al final. Fátima. Yo tengo la pesa problemas familiares. Problemas familiares. Muy bien, pues si la pones en la mochila, ya va pesando, ¿eh? Un poco está bien, pero mucho tiempo. Yo tengo la pesa problemas laborales. Muy bien, Ernesto. Buenos días. No sé por qué esta pesa más, ¿eh? Esta está más grande, dice. Vaya, Problemas matrimonio. vaya. Hablaré con la pastora, a ver. Pensaba que iba a pesar menos. Pero bueno. Muy bien, pues todos tenemos esta mochila y todos la vamos cargando. Entonces, fijaros que el autor de Hebreos hace esta distinción. Por un lado, el peso que tenemos, despojémonos de todo peso, quitemos todo aquello que impide que podamos correr bien. Y por otro lado, dice, y el pecado que nos asedia. En otras versiones dice, el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y fijaros que no habla de pecados, sino habla de pecado. Habla de un pecado en singular, de un pecado al que somos especialmente vulnerables o a un pecado ante el cual caemos de una forma más fácil que ante cualquier otro tipo de pecado. Entonces hemos visto que tenemos que despojarnos, que tenemos que quitarnos todo peso y que tenemos que no solamente quitarnos el peso, sino también el pecado que nos asedia. Me gustaría que hiciéramos ahora una actividad, si podéis sacar vuestro teléfono. Vamos a hacer una encuesta rápida. Solamente vaya a poder participar los 50 más rápidos. Ten fe, hombre. Vale, ahí tenéis un código QR.
La idea es que lo podáis escanear y ya os vais metiendo. Mientras lo van haciendo, para no perder mucho tiempo, imagínate que tú estás en una habitación y estás leyendo un libro y son las 6 de la tarde. Estás leyendo el libro, son las 6 de la tarde y hay mucha claridad. Poco a poco, cada vez va habiendo menos luz. Tanto es así que cuando llegan las 10 de la noche, el libro es muy interesante, estás entusiasmado, entusiasmada leyéndolo, pero ya va pasando el tiempo y casi no hay luz. Sin embargo, tú sigues leyendo hasta que ya no hay luz y enciendes la luz. Cuando enciendes la luz, te das cuenta que estabas leyendo los últimos minutos prácticamente a oscuras. Si hubieras entrado en ese momento, hubieras encendido la luz. Pero como la oscuridad ha sido un proceso gradual, tu mente no se ha dado cuenta de que estás a oscuras hasta que realmente era demasiado obvio. Y muchas veces nos pasa esto con Dios. Hasta que no nos damos cuenta, hasta que no es demasiado obvio, nos hemos ido un poco del camino. Y dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1, el autor de Hebreos le escribe esta carta y le dice: no os deslicéis. No le dice no cambiéis de dirección, sino le dice no os deslicéis. Porque el cambio es algo muy sutil, es algo muy pequeño, es como esa claridad que va disminuyendo cada vez y cuando te das cuenta ya es de noche. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y realmente pensar que necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder avanzar en la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es que con Jesús empieza todo y con Jesús termina todo. ¿Cómo vamos? Hay 38 personas. Bueno, lo vamos haciendo para no perder mucho tiempo. Lo vamos haciendo. La primera pregunta era: ¿cuánto tiempo hace que conoces a Dios? 21 personas han respondido más de 10 años, 3 entre 4 y 9 y otras 3 menos de 3 años. O sea que la gran mayoría de personas de los que estáis aquí, de los que habéis hecho la actividad, lleváis bastante tiempo en el Señor. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Quién es Dios para ti? Aquí las palabras que más se repiten automáticamente se van poniendo más grandes. El tamaño de la letra aumenta y es fácil ver lo que más se ha votado. Para la mayoría, mi Salvador, mi Padre, Padre, Señor, todo, mi Creador, Dios es todo. Muy bien, la que predomina, si unimos a Padre y en mi Padre, que prácticamente es lo mismo, podemos decir que mi Padre, Salvador, Creador están ahí más o menos. Vale, vamos a la siguiente. Aquí hacemos una pausa un poquito más. En una sola palabra, ¿qué carga te pesa más hoy? Por ahora habéis puesto pecado, temores, preocupaciones familiares. Esto es anónimo, ¿eh? Nadie sabe lo que tú escribes ni nada. De hecho, no tienes que poner ningún dato, sino simplemente escribes y es algo totalmente anónimo. Incertidumbre, luchas matrimoniales, familia, estrés, miedo, finanzas, pareja, familia laboral, preocupaciones económicas. Bueno, parece que la que más abunda es la familia, ¿no? Problemas familiares. Yo lo tengo aquí en la mochila también. Vale, y vamos a la última. ¿Qué pecado te está asediando? Y teníamos 4 opciones, podríamos haber puesto más, pero no nos daba la pantalla para más de 4. Entonces tenemos el desánimo, la queja cotidiana, un resentimiento, falta de perdón, malos hábitos o tentaciones en la intimidad, la mentira, crítica o malas conversaciones. Faltáis 15 por votar. Ahí hay un empate técnico por ahora.
Bueno, más o menos, es solo para hacernos una idea. Pues fijaros que prácticamente el desánimo, la queja cotidiana, un resentimiento o falta de perdón, también para algunos malos hábitos y para otros mentira, crítica o malas conversaciones. Pero qué bueno que podamos reconocer el pecado que nos asedia. Porque como decía antes, muchas veces no nos damos cuenta y parece que nuestra mochila está vacía o casi vacía, pero realmente no tenemos la mochila tan vacía. O a veces el Espíritu Santo nos habla y vemos que tenemos un dolor o que tenemos esa falta de perdón o que tenemos una herida que quizás, aunque hace mucho tiempo que nos la provocaron, pero que no se ha terminado de cerrar y necesitamos cerrarla. Necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es esa carga, cuál es ese peso y reconocer cuál es el pecado que nos asedia. Hay un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28. No sé si Sonia e Inma podéis pasar, por favor. Un versículo muy conocido, pero que no por ser conocido resta valor, sino más bien al contrario. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo que su yugo era fácil, que su carga era ligera. Y muchas veces metemos en la mochila cosas que hacen que no podamos avanzar, cosas que nos frenan, que nos lastran, que nos limitan. Y Dios en esta mañana te invita a que puedas deshacerte de todas esas cargas, que puedas ser libre, que puedas poner las cargas a sus pies, que si tienes una presión o una expectativa de algo que nunca se cumplió, puedas ponerla a los pies del Señor, puedas traerla hoy, puedas liberarte de esa carga. No tienes que seguir llevando esa carga, no puedes seguir llevando esa carga porque más tarde o más temprano vas a reventar, vas a colapsar, pero hoy estás a tiempo de poner esa carga donde debe estar, a los pies de Dios, y coger la carga que es fácil, la carga que es ligera. ¿Qué te parece si hoy le damos nuestras cargas al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Qué te parece si hoy rendimos todo peso, todo aquello que nos agobia, todas aquellas preocupaciones que tenemos, la ponemos delante de Dios y se las damos a Él para que sea Él el que las lleve y nosotros podamos experimentar lo que es llevar esa carga fácil, esa carga ligera que Él nos da? Pues os van a repartir un post-it y la idea es que en el post-it podáis poner esa carga, y es igual que antes, es anónimo, no tienes que poner nombre, nadie va a leer lo que tú pones. Pon ahí la carga o el pecado, lo que tú sientas hoy que más te lastra, que más te frena. Vamos a escribirlo y vamos a traerlo y vamos a ponerlo en esta mochila. Me la voy a quitar y la verdad que cuando te quitas una mochila, no sé cuántos kilos tenía, tampoco tenía tanto, pero cuando te quitas esto es un peso de encima. Hermana, cójala. ¿Está usted fuerte? Pesa, ¿no? Pues igual que me quito esta mochila, hoy nosotros podemos quitarnos todo el peso que tenemos encima. De verdad no te hablo por decírtelo, sino es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y ese peso que tú tienes que liberarte. No puedes seguir avanzando con ese peso. Y la única forma es dárselo a Dios, ponerlo aquí y cuando salgas por esa puerta, confiar que se lo has dado a Dios. No vuelvas a cogerlo, no vuelvas a retomarlo. Se lo das de una vez
a Dios hoy de una vez y para siempre y le vamos a decir que ese peso nos lo quitamos, que ese peso lo ponemos en su altar y que queremos experimentar esta palabra de venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios, te doy muchas gracias por cada persona que está en este lugar. Gracias también por aquellos que están en sus hogares. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras luchas, nuestras preocupaciones, nuestras cargas. Y hoy queremos ponerlas delante de tu trono, Señor. Hoy queremos rendir toda carga en tus manos. Hoy queremos poner todo delante de tu trono, entregarte nuestra ansiedad, nuestra preocupación, entregarte lo que nos está cargando. Queremos dejarlo a un lado, Señor, para poder seguir avanzando la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en ti y no en nuestras cargas, poniendo los ojos en el autor, en el consumador de nuestra fe y no en aquellas preocupaciones que nos turban, Señor. Espíritu Santo, sé tú hablando a nuestras vidas y realmente, Señor, queremos entregarte estas cargas y experimentar lo que dice tu palabra, de que tu yugo es fácil, Señor, de que tu carga es ligera, Señor. Haz que tu palabra sea carne para nuestras vidas y que hoy podamos salir de este lugar con un peso menos en nuestros corazones, Señor. En tu nombre, amén.